Jaime Antesana está en línea con nosotros, él es sociólogo. Estuvo en la zona del Datén del Marañón. Ha estado con las comunidades que han anunciado ahora paralización, me parece que a partir del día miércoles. La zona del derrame de petróleo, el asunto, la zona donde ha habido esta complicación con la empresa petrolera Petróleos del Perú, que dice que no le dejaban hacer el trabajo de remediación y otras cosas más, ¿no? De control, sobre todo, de la enorme cantidad de petróleo que se ha tirado al río en este caso. Vamos a conversar con él. Jaime, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Exitosa. Buenos días. Buenos días. Bueno, has estado en el lugar. ¿Qué has podido constatar en esta zona del Marañón, provincia del Datén del Marañón y región Loreto, zona de producción petrolera en nuestro país, Jaime? Bueno, lo que he podido constatar es que lamentablemente el Estado peruano está generando el estallido de un nuevo conflicto en el país, en una zona muy importante. No están, es el Datén del Marañón, es el eje del circuito petrolero de Loreto, uno de los circuitos más importantes que produce alrededor de, o más o menos, el 60% del petróleo nacional. ¿Por qué digo que está permitiendo que se configure un conflicto en esta zona? Porque el día 27, que debió producirse una plenaria, ¿no?, para ver el cumplimiento de los acuerdos de las actas firmadas en marzo y abril con el Ejecutivo, ¿no?, específicamente con el Premier, ¿no? Finalmente esta no se llevó a cabo. Ha habido mensajes equivocados de dónde se va a realizar la plenaria y con quiénes, ¿no? Cuando el Ejecutivo lo que debió haber hecho es muy claro, es llevar a cabo la plenaria y dar a conocer lo que le corresponde, digamos, en concordancia con las actas firmadas. Lamentablemente esto no ocurrió. No ocurrió y se le dijo al Ejecutivo de que había una impaciencia histórica de parte de las comunidades indígenas, de la desatención del Estado a esta zona. Ahora, Jaime, mire, yo entiendo el panorama y la verdad es que eso que planteas no es discutible. O sea, tienes más o menos 40 años de explotación petrolera y tienes unos 60 años de atraso. Ahí, digamos, está la dicotomía vergonzosa para el Estado peruano en esta parte, no solamente en esta parte de la Amazonía, sino en general en la Amazonía. Pero, ¿sabes qué no me cuadra? No me cuadra el asunto de las denuncias de Petróleos de Perú, el sabotaje. O sea, ¿cómo entra en este debate, insisto, con razón histórica de los indígenas y los nativos de Loreto, que además son mis paisanos y los conozco perfectamente, pero cómo entra en este escenario de debate válido el asunto del sabotaje, del cortar el oleoducto, del tirar como ahora en el Nuevo Progreso, en las quebradas que terminan contribuyendo sus aguas al Marañón, barriles enteros de petróleo como una acción de protesta? ¿No es esta una acción casi suicida? ¿Tú tienes alguna explicación a eso? En primer lugar, ¿crees que ese es sabotaje o crees que hay otra explicación? A ver, mira, el movimiento indígena acepta de que hay sabotaje al oleoducto norperuano, ¿no? Y señala claramente de que si hay algún miembro de los diversos grupos étnicos, ¿no?, originarios, ¿no?, que estén involucrados, que les caiga todo el peso de la ley. Incluso este es un tema que ellos ya lo han resumido en 2 palabras: Comisión de la Verdad, para saber quiénes son los responsables, ¿no?, de los derrames de petróleo, que son 3 los factores. Uno es la corrosión, el otro es el sabotaje y otro factor es el geológico, ¿no? Entonces, pero respecto al tema del sabotaje, ¿qué explicación dan los dirigentes indígenas del movimiento indígena organizado en todas las cuencas del río Marañón? ¿Quién hace el sabotaje? ¿De dónde viene el sabotaje contra el oleoducto
que origina, la verdad, una peligrosísima contaminación de estas áreas. Una de las demandas es la Comisión de la Verdad, para saber de dónde provienen los sabotajes. Si es que involucra, como en algunos casos es evidente que podría involucrar a miembros individuales de las comunidades indígenas, entonces que le caiga el peso de la ley, ¿no? Todo el peso de la ley, sin más. Ya. ¿No? Ahora, yo escuché alguna versión, a ver si te parece, conociendo como conoces esta zona y a los movimientos, al movimiento indígena. Dicen así más o menos la explicación. La propia gente de Petróleo de Perú, algunos funcionarios ejecutivos, propician, utilizando, por supuesto, de manera individual a algunos indígenas. ¿Para qué? Para que luego sean sus empresas, las empresas de estos exfuncionarios, los que contraten vía los núcleos ejecutores el resarcimiento, la remediación, el control del daño ambiental, y estos a su vez contratan a estos indígenas. Y entonces, por supuesto, gana el indígena, que termina, en este caso, cortando el producto, pero gana más el otro empresario que le contrata y que hace finalmente el núcleo ejecutor con el contrato que tiene de Petróleo del Perú o del Estado peruano. ¿Esto te parece atendible como argumento? Sí, por supuesto, sin duda alguna. Ese es uno de los últimos casos, incluso, que involucra a miembros de indígenas, ¿no? Pero individuales, no involucra al movimiento indígena, ¿no? Y evidentemente lo hacen con empresas que van a tener bajo su responsabilidad la remediación del derrame petrolero. ¿Y qué va a pasar ahora, Jaime, en estos próximos días? Han decidido acatar un paro. ¿Qué ves así a cortísimo plazo? Lo que yo veo es que el Ejecutivo, sabiendo de que hay una deuda histórica, ellos mismos lo reconocen, no son capaces de poder asumir la propuesta que el movimiento indígena o las 54 federaciones le han dado. Mira, el asunto se resume en lo siguiente. Hay una propuesta de decreto de urgencia para crear una autoridad para la reconstrucción, ¿no?, del circuito petrolero. Cuando hablamos de reconstrucción del circuito petrolero, estamos hablando de la reparación, ¿no?, de la reparación de más de 40 años de desatención del Estado a las poblaciones indígenas y colonas que viven en este circuito petrolero. Y esta propuesta de decreto de urgencia está en manos del Ejecutivo, ¿no? ¿Y qué plantea esto? Plantea que haya un fondo que esté en el horizonte de 10.000 millones de soles para esa reconstrucción del circuito petrolero. Ok, bueno, vamos a... Sí. En torno a esta propuesta es que el Ejecutivo no da una respuesta. Dice que es difícil. Bueno, la propuesta está hecha, ¿no? Ok, bueno, es un decreto de urgencia que vamos a ver si se atiende. Ahora, una comisión para la reconstrucción a unas zonas tan complicadas de llegar. Mira, la reconstrucción del norte, donde tú agarras un avión, Kevin, facilísimo, agarras un avión y llegas a Piura, agarras un avión y llegas a Tumbes, agarras un avión y llegas a Trujillo, agarras un avión y llegas a Amazonas, agarras un avión a Jaén, a Bagua, donde quieras, ¿ok? Y luego agarras un vehículo y un colectivo, si quieres, y llegas. Dime cómo llegas a esta zona. Y ahí donde puedes llegar inmediatamente, el Estado no ha llegado en los últimos casi 3 años, 17, 18 y 19, no ha llegado. Imagínense cómo llegar a Loreto. Cuando llegas a Iquitos, va facilito, claro, 1 hora y media de viaje. Luego tienes que agarrar una lancha y tirarte 15 días para llegar al poblado. Y luego tienes que agarrar un bote peque y tirarte, qué sé yo, pues, otras 8, 10, 12, 15 horas. ¿Se animará el gobierno del presidente Vizcarra a hacer esto? Bueno, pero lo que están diciendo los indígenas de Loreto es que empiezan una huelga en los próximos días. Muchas gracias a Jaime Antezana, sociólogo que ha estado en la zona y que se nos está alcanzando sus impresiones. Nos vamos a la pausa y regresamos con más en Hablemos Claro, en Exitosa, la radio del Perú.